Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de los webinars WRI. Mi nombre es Valeria Hurtado, soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo planear ciudades con perspectiva humana. Abordaremos el tema a partir de la siguiente estructura. ¿Cuáles son los retos urbanos en nuestras ciudades? ¿Cómo pasar de desarrollo orientado al transporte a desarrollo orientado a las personas? ¿Qué herramientas de planeación para distribuir mejor las oportunidades de desarrollo tenemos disponibles? ¿Cómo lograr un proceso de planeación de desarrollo económico y urbano local? Les recordamos que durante la sesión pueden hacer sus preguntas a través del chat. Al finalizar la presentación vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. En esta ocasión nos acompaña Jorge Macías. Jorge es maestro en Economía Ambiental y Desarrollo Económico por la Universidad de Oslo. Cuenta con una especialización en finanzas bursátiles por la Universidad de British Columbia y como formación de base es economista del TEC de Monterrey con énfasis en sociología. Su experiencia profesional incluye haber trabajado en el Centro de Investigaciones Estratégicas para México, CIEX, y la Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAME, liderando proyectos sobre competitividad, educación y energías sustentables para el transporte. Actualmente es director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad en WRI México y se encarga de vincular los instrumentos económicos regulatorios y de diseño urbano para incidir en la forma urbana y en la estructura social. Sin más por el momento, le doy la bienvenida a Jorge para que comencemos la presentación. Bueno, ¿me escuchan bien? Porfa, si en algún momento tenemos algún problema de audio, por el chat nos pueden enviar sus comentarios. ¿Se ve bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por acompañarnos. No veo la presentación. Una vez. El audio se ve, ya nos dice que el audio se ve bien, pero la presentación no. ¿La presentación no se ve? ¿Tú la estás viendo? Yo estoy viendo la presentación, pero no sé si aquí está. A ver. No, ahora sí ya la vamos a ver. ¿Sí? Pero necesitamos que acepte. A ver, Listo. ¿ya? Perfecto. Bueno, como decía, perdón por la tardanza, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy queremos conversar con ustedes sobre algunas herramientas que estamos tratando de desarrollar en WRI México como para traer un poco la dimensión humana, la dimensión de las necesidades humanas y la equidad al trabajo que realizamos o a las investigaciones que se realizan, ¿no? Le llamamos planeación urbana con perspectiva humana, pero pues de lo que se trata es de 3 herramientas que van en diferentes dimensiones de planeación o de intervención urbana que les queremos contar. Para ello, creo que si vamos a hablar pues de perspectiva urbana, creo que debe de ser entendible o que podríamos traer historias humanas, o sea, cualquier teoría o cualquier herramienta que tenga perspectiva humana debería de ser capaz de también servir para el individuo como para una ciudad. Entonces, pensando en eso, nos hicimos una pregunta. ¿Qué es lo que nos mueve a mudarnos a nuestras ciudades? ¿Qué es lo que le da ese motor a la migración? ¿Qué es lo que le da cuál es la razón detrás de que miles de personas o millones de personas en el mundo arriesguen su vida? Anualmente, solo como un dato, 270 millones de personas migran de su país anualmente en búsqueda pues, de una ciudad. Y eso me hace preguntar, y me gustaría que todos ustedes pusieran en su mente quién fue la primera persona de su familia que migró a la ciudad y que piensen en ella y que
y que dentro de lo que están pensando entiendan qué fue la razón detrás de su decisión. Nosotros, bueno, yo como mexicano y creo que varios de ustedes también lo son, estamos muy vinculados a una historia de migración y una historia o a las historias de migración y sabemos, por ejemplo, que esta imagen que tienen en pantalla pues, representa el sueño de millones de personas, pero también que millones de personas que se suben al tren de migración hacia Estados Unidos pues pierden la vida o que muchas mujeres son violadas, muchas personas pues la verdad es que pues arriesgan su vida y arriesgan su integridad física en búsqueda de algo. Y ese algo creo que es clave en el entendimiento y en la planeación o en el haber de todos los que tenemos algo que ver con nuestras ciudades. Y creo que lo tenemos que tener en mente, o sea, tenemos que tener en mente qué es lo que hace que estas personas y que muchos de nosotros arriesguen su vida al moverse a una ciudad. Entonces, tratando de ponerle una cara a la migración, yo me hice estas mismas preguntas y la verdad, la persona que se mudó a la ciudad de parte de mi familia fue mi abuelo. Mi abuelo fue el que tomó la decisión de emigrar a su familia a la Ciudad de México. Em, las razones o las condiciones en las que vivían en el campo, primero, pues toda la familia vivía en un cuarto sin servicios básicos, por lo que una de las razones por las que él se mudó fue por servicios básicos. Trabajaba arando el campo 14 horas con un salario mínimo, por lo cual también buscó oportunidades laborales. Tuvo 14 hijos, 3 murieron en el área rural, 2 al nacer y una niña, mi tía, cuando tenía 4 años le picó un alacrán, entonces mi abuelo, que no tenía ningún medio de comunicación o de transporte más que sus pies, pues tenía que llegar al hospital más cercano que estaba a 10 kilómetros y entonces él en un acto de desesperación agarró a la niña, salió corriendo y pues la niña se le murió en los brazos. Y esa fue la principal razón por la que él se mudó a la ciudad, por un tema de servicios de salud, pero también protección a la vida de los restantes 11 hijos que tenía. Evidentemente uno de ellos es mi papá, ¿no? Eh, Mi abuelo no sabía leer o escribir. De hecho, acabó la primaria y llegó a la preparatoria y acabó la preparatoria cuando tenía 77 años. Eh, entonces, también una de las razones, él siempre le dio mucho valor a la educación, a pesar de lo que mi bisabuelo pensaba. Mi bisabuelo pensaba que estudiar era para flojos, que para que trabajara era para gente de bien, ¿no? Y que, pues, que mi abuelo no debía de ser flojo y por lo tanto que no fuera a la escuela. Él creo que le traumó mucho esta circunstancia y quería que sus hijos estudiaran. Entonces se mudó a la ciudad también por oportunidades de educación y crecimiento. En el campo, pues la verdad es que sus hijos e hijas, en específico mi papá, que es el hermano más grande de todos, pues trabajaron desde que tenían 5 años, entonces no había lugar a juegos, a recreación o a vida y esparcimiento, o sea, todos tenían que aportar a la casa desde chicos y por lo tanto, pues también se mudó por recreación y vida pública, por tener pues, una mejor vida, ¿no? Es chistoso a veces el rol que le damos al juego, pensamos que no es importante, sin embargo, hay estudios que indican en África que cuando se le da dinero a las personas, asumiendo que lo van a usar para cubrir sus necesidades básicas, es decir, comer, y uno piensa que van a adquirir mejor comida o mejor o más proteínas, en realidad las personas gastan ese dinero en una televisión, un celular o una pelota de fútbol. Y la verdad es que pensándolo, pues la verdad es que tiene sentido porque ya te acostumbras tú a tu dieta, pero pues te gustaría tener mejor calidad de vida, ¿no? Todo en la vida es comer. Y la prioridad que se le otorga al juego es muy interesante. También la verdad es que en la casa había escasez de alimentos, había días en los que mi abuela y abuelo decidían no comer para darle a sus hijos.
Entonces también esa es una de las razones, también es abasto. Y en resumen, pensando esto, pues nosotros nos dimos como cuenta de que, pues la verdad es que en resumen estas son las principales necesidades o los principales drivers de la migración y por lo tanto la principal vocación que debería de dar pues una ciudad, servicios básicos, oportunidades laborales, servicios de salud, de protección a la vida, oportunidades de educación y crecimiento, recreación y vida pública, abasto. Eh, Quiero que noten cómo aquí no digo transporte público, ¿no? Pero la verdad es que el transporte público es muy relevante, pero es un medio para alcanzar estos fines. Y es algo súper transversal y así es como le estamos tratando de dar una complementariedad al trabajo que hemos realizado por mucho tiempo, ¿no? Y pues en esta gráfica, no sé si se alcanza a ver pues la animación, pero pues es la historia de la urbanización, cómo se ha ido incrementando pues, el nivel de urbanización en el mundo. Y pues todas estas ciudades, toda esta gente que decide ponerse en un lugar y acercarse más a otras personas, lo hace justo para aprovechar las economías de escala y tener mayores oportunidades por kilómetro cuadrado en todas estas dimensiones que les estamos presentando. Son estas razones o esta búsqueda lo cual está haciendo que en este momento el mundo esté pues en el proceso o en la etapa de urbanización más acelerada de la historia de la humanidad, en donde los siguientes 33 años verán la migración de más de 2.500 millones de personas hacia nuevas ciudades o hacia ciudades. Es decir, ese es un gran reto. Tenemos que ofrecer oportunidades de educación, salud, recreación, abasto a 2.500 millones de personas en los siguientes 30 años. Es decir, algo así como si tuviéramos que acomodar a la población enterita de India y de China en ciudades. Y la política urbana creo que hemos seguido en muchos países, sobre todo bueno, en Latinoamérica y pues no me gusta la palabra paradigma, pero el paradigma que de desarrollo que a veces se favorece es uno que busca la cobertura de servicios básicos o la cobertura de vivienda, es decir, es como si ofreciendo dotaciones. Sin embargo, de la misma manera en la que el hecho de que tú tengas tubería de agua no quiere decir que te llegue agua de calidad o no quiere decir que tengas abasto de agua durante todo el tiempo, de la misma manera, pues el hecho de que a ti te ofrezcan una casa no quiere decir que esa vivienda se va a transformar en un hogar. Una ciudad que solo ofrece casas no puede ser considerado como una ciudad en la acepción de lo que estábamos diciendo, ¿no? En la acepción de que la ciudad tiene que ofrecer oportunidades. Y es por ello que, pues es eso, o sea, para nosotros el objetivo principal de la ciudad como tal es ofrecer oportunidades o más oportunidades de desarrollo a sus pobladores o a sus ciudadanos. En este marco, creo que pues como esquema que tenemos aquí, lo que trata de reflejar es precisamente esto, ¿no? O sea, siempre hay una base de acceso, o sea, en la búsqueda de lograr acceso equitativo, desarrollo económico y ecología para mantener las tres E's, ¿no? Calidad ambiental, acceso equitativo y economía. La parte verde es, digamos que se deberían de considerar los servicios básicos, los cuales pues tienen el objetivo de cobertura. Sin embargo, con el objeto de lograr crear ciudad, se tiene que considerar la parte gris en donde está empleo, educación, salud, recreación y abasto, es decir, la proximidad a
las oportunidades y a los equipamientos necesarios. Es así como podríamos lograr cambios urbanos transformadores. Y es bajo este esquema y es bajo esta premisa que nosotros, o más bien que se enmarca la presentación del día de hoy. La realidad es que también esta dinámica urbana de cobertura no está siendo lo suficientemente exitosa y es por ello que, bueno, la nueva agenda urbana habla sobre equidad o da un acento a la redistribución de oportunidades. Y cuando vemos esta gráfica y vemos cómo se distribuye la riqueza en el mundo, nos damos cuenta de que menos del 1% de la población del mundo cuenta con el 41% de los ingresos. En cambio, casi el 70% de la población más pobre cuenta solamente con el 3% de la riqueza de este país, perdón, del mundo, ¿no? Yo soy economista ambiental, como lo describió Valeria al inicio, y la verdad es que en economía no nos enseñan el impacto que tiene, en las escuelas tradicionales de economía no nos enseñan cuál es el impacto que tiene el territorio y cuál es el impacto que tiene la ciudad en la actividad económica. Y hay algunos nuevos estudios, eh, bueno, que se vinculan a esto que les estoy diciendo, más bien, o que reflejan el rol que tienen las ciudades y que el rol que tiene el acceso a oportunidades en la distribución en el acceso a la riqueza o el acceso a bienestar. Yo creo que varios de ustedes deben de conocer a Piketty, que sacó un libro muy interesante y que habla de, de la acumulación de capital. Sin embargo, en respuesta a ese libro, un joven de 26 años llamado Matthew Rongley sacó un paper muy interesante en el cual, pues, segrega o disecciona a lo que se refiere con capital y se da cuenta de que no todo el capital es igual de importante en la acumulación de riqueza o en la generación de desigualdad en el mundo. Él se da cuenta de que la política de vivienda, específicamente, y su proximidad a oportunidades es central en la dinámica de inequidad. ¿Por qué proximidad de oportunidades? Porque esta se vincula al crecimiento exponencial del valor de los bienes inmobiliarios, que no todos los bienes inmobiliarios tienen crecimiento de valor, solo aquellos que tienen proximidad de oportunidades, solo aquellos que tienen acceso a la ciudad. Y cuando se habla de derecho a la ciudad, también se debe hablar, o lo que tratamos de hacer es este derecho a acceder a oportunidades. Entonces, este estudio es súper interesante porque nos muestra casi por primera vez el impacto que tiene la política de vivienda en la disparidad o en la desigualdad. Y es en ese espíritu que nosotros estamos trabajando. Como les decía hace un rato, y eso se enmarca también en la agenda global, justamente creo que hay una oportunidad y que hay ¿cómo decirlo? Hay un reconocimiento internacional de que el modelo urbano y el modelo económico, que la verdad es que el modelo urbano también es un reflejo del modelo económico, es un reflejo territorial de las relaciones de poder y de las relaciones sociales que nos da el modelo económico, pues hay un reconocimiento desde Naciones Unidas y desde Hábitat, desde la nueva agenda urbana, de que tenemos que empezar a cambiar la forma en la que planeamos y la forma en la que hacemos ciudad. Empezando por no dejar a nadie atrás, ¿no? Empezar a construir para la progresividad. Eh, y pues eso también se reconoce en
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Ahora sí, adentrándonos exclusivamente en lo que estamos haciendo. Son 3 tipos de herramientas que están en proceso de desarrollo y les pido que nos tengan un poco de paciencia, nada más creo que este webinar es un poco también un conversatorio para empezar a rebotar con ustedes las ideas que tenemos y ver si les hacen eco o si las podemos mejorar y ver hacia dónde nos empezamos a mover, si a través de el trabajo que ustedes están realizando, encuentran alguna forma de complementarnos para hacer algo mejor, en fin. Entonces son en 3 dimensiones. Uno es intervenciones urbanas, intervenciones físicas urbanas. La segunda es a nivel de planes de desarrollo urbano. Y la segunda es planes de desarrollo económico, que considera la gestión sistémica o la gestión de todos los sistemas que influyen en nuestra sociedad, ¿no? En la primera, que es intervenciones urbanas, estamos tratando de evolucionar el concepto que muchos de ustedes conocen que como desarrollo orientado al transporte, Transport Oriented Development, a un concepto un poco más general que abarca desarrollo orientado al transporte, pero que incluye otro tipo de necesidades. Entonces le estamos llamando desarrollo orientado a las personas. Y hoy un poco nada más me gustaría hacerles un poco la introducción de lo que estamos trabajando en esta cosa que estamos llamando From TOD to POD a nivel global. En realidad esto sí es un esfuerzo global, en donde qué es lo que estamos tratando de cambiar, qué encontramos que está mal de un modelo y qué queremos, hacia dónde nos queremos mover. Para empezar, TOD se centra en los sistemas de transporte público masivo. Empieza con un proyecto de sistema de transporte masivo y los reconoce como centrales en la posibilidad de intensificación estratégica o densificación y creación de valor urbano. Ofrece políticas complementarias al transporte público masivo. Ese es el objetivo de TOD, un poquito complementar la política de transporte público masivo para que refleje otras necesidades urbanas y pues que sea una solución más completa. Sin embargo, esto lo que único que genera es una expansión en la creación de valor en nuestras ciudades, lo cual es adecuado. Sin embargo, si no existe intervención pública, la mayoría de este valor que se crea con recursos públicos puede ser capturado por entes privados y eso genera un montón de externalidades posibles. Primero, de inicio, dado que no se conoce el valor a priori o cuánto valor puede generar el proyecto de transporte público masivo, no hay una socialización sobre los ingresos factibles que podría captar la administración y por lo tanto, pues no se tiene tanta claridad sobre ese valor público generado con recursos públicos, ¿no? Y también, dado que todo lo capta los entes privados y normalmente no hay la capacidad institucional para intervenir, pues puede tener posibles externalidades de gentrificación. En cambio, lo que estamos tratando de hacer en POD, que todavía, como les digo, es una discusión en ciernes, es, para empezar, reconoce otros servicios o equipamientos como elementos que pueden generar intensificación estratégica o que pueden crear valor. En ese sentido, por ejemplo, una nueva universidad puede tener el mismo efecto de creación más bien de apetito inmobiliario para densificar, de apetito para la creación de valor, de generación de comunidad, de detonante de la actividad económica, permite consolidar una identidad local basada en dimensiones humanas en cuanto a espacio y necesidades urbanas, enmarca la urbanización como un proceso iterativo y creativo. ¿A qué nos referimos con eso? Normalmente en TOD lo que ocurre es que tú tienes un proyecto de transporte masivo y empiezas a agregarle elementos y pues al final pues ya se acaba, o sea, implementas todo, implementas los 7 elementos y pues con esos 7 elementos ya acabaste y por lo tanto ahí se cierra el proceso. Sin embargo, lo que estamos tratando de hacer también
es generar un proceso iterativo, creativo y circular de mejora continua a través del enmarcamiento, de lo que estamos tratando de hacer con el marco de POD. Es un proceso precisamente en donde la comunidad sea parte de la decisión y de la determinación de cuáles son las necesidades y equipamientos necesarios. Los resultados son evaluados integrando prioridades y expectativas, y eso a su vez hace que pueda ser un proceso iterativo y de mejora continua. Me voy a acelerar. TOD, por lo tanto, prioriza el transporte público, el transporte como un medio. POD, priorizamos las necesidades sobre los medios. TOD busca densificación. POD busca acercar a la gente. TOD promueve accesibilidad. POD promueve la proximidad. TOD optimiza el valor total que ofrece tránsito masivo. POD optimiza el valor orientado hacia las necesidades urbanas de acceso. TOD maximiza el valor, o la maximización de valor puede generar desarrollo a escala no humana. POD, dado que el foco es en necesidades humanas, mantiene la escala y los requerimientos de las personas de la comunidad en el centro. ¿Y a qué nos referimos con las componentes o necesidades? Y esto está vinculado a lo que les decía de mi abuelo al inicio, ¿no? Es necesidades básicas, necesidad de moverte, necesidad de sentirte seguro, necesidad de tener conexión humana. Aquí vemos espacio público, vemos vida pública, salud y hábitat. Aquí es de un ambiente saludable, pero también con acceso a equipamiento e infraestructura de salud. Florecimiento le pusimos así porque le estamos hablando en inglés y entonces en inglés es más cercano a florecimiento, pero en realidad es educación o prosperidad en realidad. O sea, es la capacidad de crecer como individuos y empleos, trabajo. Y creo que eso es central, dado los cambios, bueno, más bien no dado los cambios, o sea, dada la situación económica en la que se encuentran muchos países en Latinoamérica, la necesidad de vincular el medio ambiente y las políticas urbanas a la creación de oportunidades laborales es necesaria. O sea, el hacer ese vínculo creo que está en el centro de los intereses que como Instituto de Investigación Aplicada nosotros tenemos. Y bueno, en la planeación o en el proceso que estamos haciendo de POD, reconocemos algunos elementos de la naturaleza humana, como el hecho de que no somos tan racionales como lo normalmente imaginamos. De hecho, normalmente las personas nos movemos conforme a percepción y no conforme a los datos. Y normalmente las instituciones académicas o, pues, no sé, las personas técnicas tendemos a pensar que los datos ¿no? Que los datos nos van a llevar al cambio de comportamiento, y normalmente no es así. Normalmente es la percepción y no los riesgos reales. Y esta gráfica a mí me parece muy reveladora, porque si se pueden fijar, o sea, arriba son los riesgos percibidos y abajo son los riesgos reales. O sea, nos da una idea de cómo una persona evalúa o la disparidad entre la percepción y la realidad. Este estudio se hizo en Estados Unidos justo después del 11 de septiembre, entonces se entiende un poco las distorsiones. Entonces pueden ver, por ejemplo, cómo la evaluación de las personas, de cómo creían que se iban a morir, tenía una gran proporción en aviones. O sea, la gente pensaba que se iba a morir con una altísima proporción en aviones, cuando en realidad el riesgo es la bolita que está hasta abajo, ¿no? O sea, la bolita morada en el primer círculo, abajo de la línea, ese es el riesgo real, y arriba, pues, es el riesgo percibido. Entonces hay una altísima distorsión. Me gustaría que lo comparáramos con el círculo que tiene incidentes de tránsito o hechos viales, en donde el riesgo real de morir en incidentes viales es muchísimo mayor que el riesgo percibido. La razón es muy sencilla. Lo de arriba, el riesgo percibido, se mueve con base en el número de mensajes que nos vienen a la mente o a los medios de comunicación, la distorsión en la comunicación. Y pues
los datos que nosotros teníamos hace 2 años es que la industria automotriz invierte 3 billones de dólares anualmente en publicidad. Y pues eso hace que todos nosotros pensemos, después de ver Rápido y Furioso, que pues usando un automóvil nosotros vamos a ser capaces de manejar y controlar ese vehículo a 300 kilómetros por hora, tal y como lo hacen los de esa película. Y eso es muy serio es muy peligroso porque como pueden ver, la gente se mueve por su riesgo percibido y entonces, si tú piensas que es más peligroso moverte en avión que moverte en automóvil, pues entonces vas a preferir moverte en automóvil que en un avión, incrementando por 10,000 tu riesgo real de morirte. Y entonces nos cuesta un montón de vidas y por lo tanto es muy importante en la planeación humana entender tanto la percepción como los riesgos factuales. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de incluir en nuestro proceso. Aquí, esto es el proceso que nosotros estamos desarrollando para People Oriented Development. Lo primerito que nosotros queremos hacer es identificar, creo que no se ve bien, pero se los voy a explicar, creo que nos tenemos que centrar en... ¿Alcanzan a ver la flechita? Sí. Bueno, la primera es identificar las necesidades y expectativas, tanto, es decir, escuchar empáticamente en la comunidad qué es lo que la gente percibe como necesidad y también complementarlo con un diagnóstico factual de necesidades, en donde nos toca tanto informar como consultar, es decir, atacar tanto el tema de comunicación como el tema de acciones reales. Una vez que identificas, esto es lo que te va a dar la primera fase que está aquí en el proceso, lo que te va a otorgar es un portafolio de políticas públicas o de intervenciones, más bien de intervenciones urbanas, las cuales no se alcanza a ver aquí, pero nosotros nos gusta, o sea, estamos pensando en hacer una tipología, entonces estas las vamos a categorizar. ¿Cómo se categorizan? Se categorizan de acuerdo a 3 diferentes tipos de proyectos. Aquellos proyectos que como el Transport Oriented Development tienen la posibilidad de generar valor e intensificación estratégica y por lo tanto tienen un interés comercial y que pueden generar captura de valor. Luego, los siguientes son aquellos proyectos que logran la mitigación de esos proyectos estratégicos y de intensificación, y los últimos son aquellos proyectos que se aseguran de la mejora de las necesidades o de la mejora y de la creación de necesidades. Entonces, para que lo tengan un poco más claro, un día nuestro consejero Jean Toul creo que me estaba contando cómo él lo ve. Y él me contó una metáfora, o más bien muy adecuada, y me hizo una pregunta. Me dijo, oye, a ver, una vez, o sea, cuando un ser vivo es concebido y se vuelve un embrión, las primeritas 2 partes que se generan en ese embrión son la boca, y perdónenme la palabra, y el ano. O sea, esas 2 partes son las primeras. Y dice, y tiene todo el sentido y se puede extrapolar totalmente a la teoría de cambio de nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque primero necesitamos una fuente de actividad económica, así como un niño necesita alimentarse a través del cordón umbilical. Eso son los proyectos estilo desarrollo orientado a transporte, que son catalizadores y que pueden generar valor. Son aquellos que inyectan actividad económica. Sin embargo, esta actividad económica puede y normalmente tiene externalidades que se tienen que controlar. Es por eso que también están las medidas de mitigación reconocidas. Pero un ser vivo no se crea solamente, o una ciudad no se crea solamente de eso. También requieres un cerebro, requieres pulmones, requieres hígado, requieres todos esos otros órganos que hacen que tú te vuelvas un ser vivo. A eso es a lo que nosotros llamamos como proyectos de mejora o de mejoramiento.
esas son específicamente aquellas que se vinculan a las necesidades. Entonces, una vez que identificamos cada uno de estos tipos de proyectos, la idea es tratar de crear estrategias en donde los proyectos catalizadores, o sea, es generar un círculo de esta manera. Ese proyecto catalizador genera valor con recursos públicos, tú capturas cierto valor de eso, pagas las medidas de mitigación, pero también a través de ello puedes pagar las medidas de mejoramiento o de equipamiento necesarios dentro de tu comunidad. Y entonces eso creas estrategias, capturas valor, implementas las soluciones, pero estás continuamente monitoreando y evaluando conforme a las expectativas, pero también conforme a los temas reales. Y se vuelve un proceso iterativo de mejora en el cual utilizas pues los proyectos estratégicos, y al hablar de proyectos estratégicos en realidad estamos también haciendo referencia de cierta manera al tema de acupuntura urbana que dice Jaime Lerner, es reconocer los proyectos que tú vas a intervenir, pero no solo eso, usarlos estratégicamente como para el cambio y para el financiamiento de tus otros proyectos que no generan valor comercial, pero sí valor social. La segunda herramienta son los planes de desarrollo urbano, y aquí estamos haciendo un índice hacia que a nosotros nos parece central en la planeación territorial, y es el índice de equidad urbana que lanzaremos próximamente. Este índice de equidad urbana, pues lo que trata de hacer es, primero, territorializar los diferentes estratos socioeconómicos. Entonces, está la Ciudad de México, los puntos azules que tenemos aquí representan el 20% de la población más rica, y el 20% de la población más pobre está reflejado en color rojo. Casi, casi como se puede ver, es casi como si fuera una diana, en donde las personas que viven alrededor o dentro del circuito interior en la Ciudad de México, pues son azules, y los que viven en Milpalta, pues son rojos. Una vez que hacemos eso, identificamos la territorialización de las personas, lo cruzamos con la estructura de movilidad y tratamos de hacer un buffer alrededor de cada uno de estos estratos. Normalmente es a 30 minutos caminando o en transporte público estructurado, lo cual nos da más o menos un buffer alrededor de los estratos socioeconómicos o una área de influencia. Una vez haciendo eso, podemos contabilizar las oportunidades a las cuales pueden acceder los individuos de los diferentes estratos socioeconómicos. Entonces, estamos tratando a través de este proceso de planeación territorial de establecer un índice de Gini de diferenciación entre primer estrato y quinto estrato. Y encontramos, por ejemplo, en la Ciudad de México, que por cada empleo formal que existe en el área pobre, hay 11 oportunidades de empleo formal en el área rica. Por cada centro de salud u hospital que ustedes encuentran en el área pobre, van a encontrar 9 hospitales en el área rica. Por cada metro cuadrado de espacio público que ustedes encuentran en el área pobre, van a encontrar 6 metros de espacio público en el área rica, en el área de influencia del área rica. Por cada universidad que ustedes tengan en el área pobre, van a encontrar 12 en el área rica. Y por cada primaria que ustedes encuentren, van a encontrar 2. Por cada mercado público, van a encontrar 6 en las áreas centrales o en el área roja, en el área azul. Por cada estación de transporte masivo que nosotros encontramos en el área de influencia de la gente pobre, va a haber 9 estaciones de transporte masivo en el área de la gente rica, ¿no? Y creo que aquí me voy a detener un poquito para decirles, esto era antes del Metrobús Reforma, ¿no? Después de Metrobús Reforma, esto pues se incrementó en realidad, lo cual nos hace que esta herramienta que les estamos presentando sea capaz de ayudarnos a evaluar proyecto por proyecto cómo contribuye la progresividad urbana y el acceso a oportunidades.
Y pues, dado que estamos en ambiente mundialista, pues y ustedes están aquí conmigo, creo que se vería, o sea, lo que estamos tratando de hacer es justo nivelar la cancha, es, es darnos cuenta de que la acción urbana y de planeación urbana que nosotros estamos siguiendo tiene el mismo efecto que hacer que una cancha se vaya inclinando a favor de alguien y entonces que la gente que vive en área roja tenga que pelear contra la gravedad de tenerse que trasladar por 3 horas, que tenga que pelearse contra la gravedad de no tener medios de, o sea, no tener equipamiento de seguridad, de no tener empleos formales cerca de ellos, de no tener acceso a usos mixtos de suelo y por lo tanto si ponen una tiendita en su casa están en violación de la ley, en fin, todo ese tipo de discusiones creo que son centrales. Y por último, es a nivel de plan de desarrollo económico. Aquí nosotros, eh, pues creo que estamos trabajamos con Ciudad del Carmen y creo que es un ejemplo del por qué es importante llevar una planeación integral entre medio ambiente, economía y desarrollo urbano. Y pues yo siendo economista, pues encontré esta frase y dice que la misión del urbanismo es redistribuir la riqueza y hacer frente a la inequidad, que es justamente la misma función de un economista. Entonces, los planes de desarrollo económico están muchísimo más ligados al plan de desarrollo urbano. Y para ello, la última herramienta que estamos generando y que me gustaría contarles es los planes de desarrollo económico local, la cual hicimos para Ciudad del Carmen. Esta imagen, perdón, que les estoy mostrando aquí, es Ciudad del Carmen. Ciudad del Carmen es una isla, no sé si todos la conozcamos, no todos la conocemos, es una isla en el Pacífico que, pues en el Golfo de México, que contribuye con el 4.5% del Producto Interno Bruto del país y el 96% del Producto Interno Bruto de todo el estado de Campeche. Para que tengan una idea, en algún momento Ciudad del Carmen fue plataforma del 80% de la producción de petróleo o de la extracción de petróleo de este país. Y todos sabemos la importancia del petróleo en nuestro gasto público y en nuestra economía. Y raramente esta pequeña isla de 200,000 personas en los últimos 2 años ha perdido 25,000 empleos. Ha mandado a 25,000 personas a la informalidad. Y eso es raro porque esta es una isla que ha aportado a la economía nacional 1 de cada 5 pesos de gasto público, es decir, 1 de cada 5 escuelas ha sido construida con el dinero que viene de esa ciudad, 1 de cada 5 kilómetros de carretera vienen de esta ciudad, en fin. Sin embargo, pues se ve así, como les enseñé en la primera foto, ¿no? Estos son un manglar, por ejemplo. Y la verdad es que lo raro es que estamos encontrando que Carmen no es una excepción, sino que parece que es la regla de la forma en la que estamos desarrollando nuestras ciudades. Y entonces nosotros generamos un marco de planeación que se basa en esto que les estoy mostrando aquí, pero que eh, busca mm, generar un marco lo más integral posible de planeación en donde es como una matriz insumo-producto, es decir, donde el diagnóstico se centra no en los problemas o no solo en los problemas, sino también hace un diagnóstico sobre cuáles son los insumos con los cuales cuenta tu ciudad, en, o de qué capital puedes echar mano para desarrollarlo. Y entonces, no solo capital es el petróleo es uno de ellos, sin embargo, pues hay varios subsistemas que tenemos que reconocer. Uno es el ambiente construido, y entonces el ambiente construido en sí es una fuente de capital. El capital social, la gente también es capital en el sentido de producción y en el sentido de aportación a la economía. Se tiene que reconocer y entender cuáles son las capacidades sociales y cuáles son las capacidades de
¿Para qué la gente en esa ciudad es buena? Eh, ¿Cuáles son los mercados locales que se han desarrollado? Es decir, ¿qué vocación productiva ha tenido la ciudad? ¿Cuáles son sus capacidades institucionales y cuáles son sus oportunidades de financiamiento? Entendiendo todas estas dimensiones, uno puede ser capaz, tanto en sus problemas como en sus virtudes, uno puede ser capaz de identificar, o no, no sé, lo voy a poner de otra forma. Normalmente en un problema urbano es muy difícil, debido a que pues una ciudad es un sistema de sistemas, es muy difícil entender qué es síntoma y cuál es el detonador. Entonces, al evaluar los retos que se nos presentan, no solo desde la esfera de la estructura urbana, sino también de la estructura social, de la estructura económica, institucional y financiera, es más factible que lo ataquemos de manera más integral y que le atinemos a la causa real y no a los síntomas. Esto nos ha dado a nosotros la capacidad de hacer pues un proceso participativo con actores tanto del Estado, o sea, del gobierno del Estado, del municipio, eh, con academia, con sociedad civil, para juntar líneas estratégicas y proyectos estratégicos que esperamos que detonen pues, proyectos que cambien y que generen mejores oportunidades. Y ya para cerrar, creo que esas son las tres, pues son las tres herramientas que les quería comentar. Y creo que, pues, en conclusión, hay algunas acciones que son importantísimas en la forma en la que nosotros planeamos y o sea, hay 7 como líneas de acción que a nosotros nos parecen relevantes. La primera, pues, es sistemas de planeación urbanos integrales y con perspectiva humana, es decir, aquellos que involucran desarrollo urbano, desarrollo económico y medio ambiente. Estas tres esferas no tienen que parecer o entenderse como separados, al contrario, tienen sinergias y en principio son lo mismo. De hecho, pues economía quiere decir administración de la casa y ecología quiere decir estudio de la casa. En realidad, lo que buscan todo esto, o sea, es cómo, y también, bueno, el urbanismo es cómo estructuramos nuestro hogar. Entonces, todas estas cosas es como, o todas estas ciencias sociales nos tratan de ayudar a entender la mejor manera de hacer pues, que nuestra ciudad se vuelva nuestro hogar, ¿no? Lo siguiente, como les planteaba con el estudio que les mostré, la vivienda es central. El dejar de hacer casas y distribuir casas y empezar a tener una política de creación de hogares es muy importante. Es decir, generar vivienda inclusiva y con acceso a oportunidades es muy importante. Traer vivienda donde están las oportunidades y los servicios. Empezar también, en tercer lugar, a generar y distribuir mejor los servicios públicos, pero también las oportunidades. Acelerar la inversión en transporte público, es decir, fomentar accesibilidad. Gestionar los riesgos, buscar estrategias que nos ayuden a mejorar la eficiencia urbana y la resiliencia urbana, es decir, que protejan la vida, pero que de la misma manera se vuelvan más eficientes. Entender que las fronteras administrativas no son fronteras reales y que requieren una coordinación metropolitana en favor pues, de los ciudadanos. Y por último, creo que nada de esto se puede hacer sin acceso a dinero y por lo tanto tenemos que empezar a trabajar en no solo en generar mejores fuentes de financiamiento, sino también en utilizar mejor el dinero que tenemos en beneficio de la mayoría. Y pues por mi parte eso es todo. Estoy atento a preguntas, creo que hay algunas. Y pues muchísimas gracias por estar hoy aquí. Ahí les dejo, estos son nuestros correos, nuestro Twitter y pues mi Twitter personal. Y pues
Gracias por su asistencia, cualquier comentario tanto con Valeria y conmigo, y pues ahorita atenderé sus preguntas. Muchísimas gracias por la presentación, Jorge. Es un tema de altísima relevancia para lograr cumplir con nuestro objetivo de tener mejores ciudades para todos. Hemos tenido mucha participación, nos están preguntando sobre varias de las herramientas que presentaste, como el índice de equidad. Para esto les recuerdo que pueden enviarnos un correo electrónico a Jorge o a mí con el fin de ampliar la información o para generar vínculos de trabajo que les permitan mejorar los proyectos que desarrollan en sus ciudades. Vamos a comenzar con la primera pregunta. En algunas ciudades ya se han adelantado procesos de implementación de proyectos DOTS que no responden necesariamente a las características y necesidades de la ciudad. Desde Monterrey nos preguntan, ¿cómo podríamos revertir los daños que puede causar un proyecto así? Está en trámite. Creo que esa misma pregunta me la hicieron, o sea, creo que en el proceso que les mostré, en realidad lo que ocurriría es que empiezas desde la elección de la estrategia, o sea, tú empezaste, o sea, en ese contexto se empieza desde el tercer círculo, no desde el primero. Sin embargo, la oportunidad que nos da esto es de empezar a pues, seguir con el proceso. Entonces, lo que seguiría justo es hacer la evaluación de lo que tú estás diciendo, es si ya están encontrando pues, problemas con lo que están implementando, esto quiere decir que ya estás pasando el proceso de evaluación y monitoreo del proyecto que implementaste, por lo cual debes de pasar primero a hacer una evaluación concienzuda de cuáles son los problemas e identificar cuáles son síntomas y cuál es la causa real, ¿no? Y lo siguiente, pues, es en llegar al inicio del círculo y es empezar a trabajar con la gente en el entendimiento de las expectativas que tenían sobre ese proyecto y también sobre las causas reales y empezar con el círculo de mejora continua, que es lo que estamos tratando de hacer ahora. Creo que es un tema pues que que no es sencillo, ¿no? Y pues encantado de tratar de ayudarles en lo que nosotros podamos. Gracias, Jorge. También nos preguntan cómo defines oportunidades. ¿Es meramente la cercanía de las cosas o hay alguna otra dimensión que se esté midiendo? Nos estamos limitando netamente a proximidad. O sea, hay muchísimas dimensiones de inequidad y muchísimas dimensiones de desigualdad. Dado nuestro foco, nosotros exclusivamente hablamos de oportunidad dentro de la forma urbana, es decir, morfología. Eh, Hay muchísimas otras como variables que inciden en que tú realmente tengas acceso a esa oportunidad, ¿no? Hay muchas otras instituciones que están trabajando en temas de desigualdad de género, en temas de desigualdad en el acceso a educación desde la misma estructura de las universidades. Nosotros nos estamos enfocando netamente a la planeación urbana, ya a las condiciones de proximidad. Ok, también nos están preguntando cómo se puede trabajar la gentrificación para no expulsar a la gente, que el nuevo crecimiento vertical no sea tan excluyente. Obviamente este es un tema que le trae a las personas todo el tema de gentrificación, entonces, ¿de qué manera podríamos lograr minimizar la gentrificación a partir de aplicar estas herramientas de planeación? Pues creo que ese es el tema, ¿no? O sea, ese es el tema central, es cómo logramos políticas de inclusión más que de integración, ¿no? Y pues la verdad es que creo que yo, bueno, voy a hablar desde la opinión personal. Tenemos medios, eh, yo creería que envidiables con respecto a muchísimos otros países para cambiar estas circunstancias, porque pues Infonavit y nuestra política de pensiones y de vivienda, la verdad es que es una de las más robustas del mundo en cuanto a producción y en cuanto a cobertura. Creo que es central la forma en la que la política de vivienda se está generando, o sea, más bien central en
cambiar el proceso de gentrificación, es cambiar la política de vivienda. Es central en el proceso a diferentes escalas. Evidentemente esto es a nivel macro, pero a nivel micro, pues dentro de los proyectos debe de reconocerse este fenómeno desde el inicio y planear al respecto. Es por eso que en People Oriented Development lo que estamos tratando de plantear es justamente ese reto desde el principio, y que normalmente en Transport Oriented Development lo que ocurre es, empieza todo desde tenemos un corredor, ¿no? O sea, ya tenemos este proyecto de transporte, ¿ahora qué hacemos? Entonces ya con el juego en contra, empiezas perdiendo 3-0, ¿no? Entonces, con People Oriented Development lo que haces es reconocer y entender las necesidades, incluyendo las necesidades de vivienda y incluyendo el entendimiento social de cuánta gente puede ser desplazada por la posibilidad de impacto, dado que en el proceso que nosotros estamos generando es tratar también de generar una metodología de monetización de la creación de valor a priori para que las autoridades tengan la capacidad de negociación. También eso ocurre. Normalmente, por ejemplo, creo que eso también pasa en Monterrey. O sea, tú construyes y tienes un proyecto que se hace con recursos públicos, no sabes cuánto dinero puede generar, no conoces el potencial como autoridad, porque hay veces que nosotros no presupuestamos para hacer ese tipo de estudios, y lo que ocurre es que quien sí tiene dinero para hacer esos estudios entiende el potencial y lo maximiza. Y eso hace que tengamos una total desigualdad en el proceso de negociación. Si las autoridades dentro de sus capacidades eh, perdónenme la redundancia, son capaces de entender el valor que van a generar con esa inversión pública desde un inicio, es mucho más factible que lleguen a un elemento de negociación con la iniciativa privada en mejores términos, y que por lo tanto puedan decirle, ¿sabes qué? En este edificio de 50 pisos, 2 van a ser de interés público o de vivienda de interés social. Y eso se puede hacer, ¿no? Nos preguntan, ¿por qué crees que las políticas de movilidad no han dado un salto hacia políticas de accesibilidad? Estamos viendo que justamente el modelo de movilidad no es necesariamente el que trae mejores condiciones de vida a la ciudad, pero en cambio sí un modelo de acceso a oportunidades, como lo estamos trabajando en desarrollo orientado a las personas. Entonces, ¿por qué si se entiende esto, no hay una transformación de las políticas de movilidad hacia políticas de accesibilidad? Mm, Creo que creo que no se entiende eso. O sea, creo que no, o sea, no estamos, creo que yo difiero, no creo que haya un entendimiento de, de, del impacto que tienen las políticas de transporte. Creo que no estamos entendiendo un concepto básico que es progresividad. Creo que no estamos entendiendo que el recurso público tiene que ir en beneficio público y en beneficio de la mayoría. No estamos entendiendo que el 70% de la población no tiene acceso a transporte privado. Creo que se está perdiendo en el discurso el hecho de que 1 de cada 4 personas se encuentran en la Ciudad de México, de acuerdo a la nueva encuesta Origen Destino, se encuentran en condiciones de inmovilidad. Se está perdiendo, creo que eso, y creo que las personas que tenemos más voz somos los que estamos aquí, somos los que representamos un estrato económico privilegiado, y que pues es nuestra responsabilidad el empezar a generar política pública con mejor sentido social y que pues ayuden a favorecer a una mayor parte de la población. Seguimos construyendo vías elevadas que cuestan lo que 20 metrobuses, y por lo tanto, mientras un metrobús como el de la Ciudad de México puede atender 200,000 personas en promedio, pues un segundo piso que atiende a 20,000 automóviles y nos costó 20 veces más, bueno, mientras nos costó 20 veces más, ese mismo dinero de lo que es público lo podríamos haber orientado a generar pues un sistema de transporte completito para la ciudad que atendiera a 4 millones de personas. Y esto lo he repetido, y si ustedes me han escuchado en otras ocasiones, pues lo siento, pero
lo voy a repetir hasta que nos tatuemos, y hay una frase que me encanta, y es: el problema de lo público es que los ciudadanos pensamos que es gratis y los políticos piensan que es de ellos. Entonces, ahí está, creo que resumido el problema de del por qué no está pasando la política de transporte a ser una política de accesibilidad. ¿Por qué no estamos pasando de una política de corredor a una política de redes? ¿Por qué no estamos pasando de una política de corredores que representan a un color partidista y que en el momento en el que hay un cambio de gobierno, pues la otra persona busca desmarcarse inmediatamente y romper la posibilidad de generar una red, ¿no? Y en fin, o sea, creo que hay muchos problemas y que se resumen en esa frase que te acabo de decir. Muchísimas preguntas, de verdad les agradezco el interés en el tema. Vamos a cerrar con una, de todas maneras, a todas las personas que nos están escribiendo de Bogotá, de Cali, de otros municipios en México y que están interesados en trabajar el tema del índice de equidad, por ejemplo, o de traer nuevas ideas al concepto de People Oriented Development, pues tienen nuestro correo electrónico en la presentación, el correo electrónico de Jorge, y pueden hacernos llegar todas estas intenciones de vinculación a través de ese medio. La última pregunta, y porque me parece que tiene un contexto muy relevante dentro de la ciudad, es cómo mediar el interés común con los intereses económicos de la industria inmobiliaria. O sea, la industria inmobiliaria mueve en buena medida las acciones que ocurren dentro de la ciudad, porque pues son quienes tienen el capital y muchas veces quienes influyen dentro de las políticas públicas que se están aplicando en la ciudad. Entonces, ¿de qué manera los gobiernos podrían atajar, digamos, el hambre del desarrollador inmobiliario a favor de intereses más comunes a la ciudadanía? Pues es que no debe de estar peleado uno con la otra, ¿no? O sea, el interés público y el interés privado en cuestiones de ciudad deben de ser compatibles. Y creo que el reto es que nos identifiquemos nosotros los ciudadanos como inversionistas en los proyectos públicos de intervención. Es decir, si se construye un metrobús o si se construye un metro, la verdad es que lo que está ocurriendo es que con el recurso público estamos invirtiendo en generación de valor. Después, los inversionistas privados, pues también van a invertir en el mismo lugar. En un entendimiento de una sociedad, en el mero plano mercantil, pues deberíamos de tener por lo menos unos términos de negociación en donde se reconozca el valor aportado por los recursos públicos y del valor aportado por la iniciativa privada. En ese sentido, por ejemplo, si un metrobús logra que el coeficiente de urbanización y la edificabilidad de un predio pase de ser de 3 a 50, pues tal vez es justo y el valor se multiplica, digámoslo, por 100, pues tal vez es justo que el privado se quede con el 50% del valor y el público se quede con el 50% del valor creado por la inversión pública. Y creo que nos ha faltado discutir y explicar mejor que esto trae beneficios a todas las partes, dado que pues esa inversión, bueno, en caso de que se haga con transparencia, y creo que aquí es un tema clave en México, y creo que es totalmente cierto, o sea, si logramos presentar este recurso o el ejercicio del recurso público realmente en proyectos transformadores en otros lugares, lo que va a generar es un círculo virtuoso de creación de valor en donde pues el desarrollo inmobiliario se va a poder generar en otros lugares y la creación de valor se va a poder incrementar en otros lugares y la creación de ciudad tal y como se las planteamos el día de hoy se va a poder ampliar. Entonces creo que no es uno o el otro,
creo que en muchos temas de política pública cometemos el error de pensar que es blanco y negro, cuando en realidad o sea, que es capitalismo, socialismo, comunismo, no, cuando en realidad las acciones más exitosas se encuentran en la mitad. Y eso creo que es el plan de lo que estamos tratando de hacer. Cuando uno habla de dimensiones humanas, no todo es felicidad, no todo es tristeza. Hay grises intermedios y hay colores intermedios. Es lo mismo lo que pasa en política pública. Creo que a mí me gustaría contestar una última pregunta y es cuándo, o sea, hay una persona que me pregunta cuándo va a estar el índice de equidad. Estamos tratando de hacer y comparar las 135 ciudades en México mayores de 50,000 habitantes. Estamos en esfuerzos acelerados para tratar de tener este índice que nos ayude a hacer política pública. Eh, Lleva un proceso metodológico importante, está en revisión la metodología por parte de WRI, o sea, tiene todo un proceso de evaluación arbitrada para que estemos seguros de que lo que estemos presentando tenga sentido. Eh, lo que hoy les presenté, como les dije al inicio, es preliminar y así me gustaría que lo tomáramos, pero esperamos tenerlo este mismo año y se va a vincular a una iniciativa que está formado a nivel global que se llama la Coalición de la Transformación Urbana, en donde pues invitaremos a muchas instituciones como las que ustedes representan. Y pues muchas gracias, creo que por su tiempo. Sí, les agradecemos su participación en este webinar y los invitamos a nuestra próxima sesión el jueves 19 de julio a las 10 de la mañana, donde vamos a tener el último módulo de la serie 2, justamente, estamos como cerrando este tema y abordaremos la vivienda asequible a partir de los proyectos de desarrollo orientado al transporte, cómo evitar gentrificación, etcétera. Con el objetivo de mejorar nuestra oferta de capacitación, los invitamos a llenar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión y para mantenerse informados sobre nuestra oferta de capacitación, pueden registrarse en nuestra plataforma de conocimiento global de cityfixlearn.org y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook WRI México-Ciudades y Twitter @WRI-Ciudades. Muchísimas gracias por su tiempo y esperamos tenerlos en nuestra próxima sesión.